Enfermedades consecutivas a la función anormal de mitocondrias o peroxisomas. Las mitocondrias son organelos que proveen de energía a la célula, pues en ellas se realiza la etapa aerobia de la respiración, dando como producto el ATP. En 1962, Rolf Löf de la Universidad de Estocolmo, en Suecia, publicó un estudio sobre mitocondrias aisladas de una mujer que había sufrido fatiga y debilidad muscular por un periodo prolongado y que además tenía una tasa metabólica y temperatura corporal elevadas. Las mitocondrias de esta paciente mostraban cierta libertad del control respiratorio normal. En condiciones normales, cuando los niveles de ADP son bajos, las mitocondrias aisladas suspenden la oxidación de sustrato. En contraste, las mitocondrias de esta paciente continuaban la oxidación del sustrato a gran velocidad, incluso en ausencia de ADP para fosforilar, lo que producía calor en lugar de un trabajo mecánico. Desde ese informe inicial se han descrito diversos trastornos cuyo origen se rastrea hasta anormalidades en la estructura y función mitocondriales. Los tejidos muscular y nervioso tienden a sufrir un impacto mayor en estos trastornos porque son los tejidos con mayor demanda de ATP. Según sean las circunstancias descritas, la gravedad de estos padecimientos varía desde enfermedades que causan la muerte durante la lactancia, trastornos que producen convulsiones, ceguera, sordera o episodios parecidos a apoplejía hasta alteraciones leves caracterizadas por intolerancia al ejercicio o espermatozoides inmóviles. Los pacientes con alteraciones graves casi siempre tienen fibras musculares esqueléticas anormales que contienen grandes agregados periféricos de mitocondrias. El examen más detenido de las mitocondrias revela grandes cantidades de inclusiones anormales que podrían hacer que las mitocondrias parecieran un estacionamiento. Más del 95% de los polipéptidos de la cadena respiratoria se codifican en genes que residen en el núcleo, por lo que se esperaría que muchos trastornos mitocondriales pudieran rastrearse hasta mutaciones nucleares. Aún así, no fue sino hasta 1995 que se publicó un informe sobre la primera de estas mutaciones causantes de enfermedad. La mutación se produjo en el gen que codifica la subunidad flavoproteína de la enzima deshidrogenasa de succinato del ciclo del ácido tricarboxílico. Desde entonces, otras mutaciones nucleares se han vinculado con las enfermedades mitocondriales, pero muchas más se han seguido hasta mutaciones en el ADN mitocondrial. Los trastornos más graves casi siempre se originan de mutaciones que afectan genes que codifican ARN de transferencia mitocondrial, el cual es necesario para la síntesis de los 113 polipéptidos producidos en las mitocondrias humanas. Como todos los genes que están en el ADN mitocondrial codifican proteínas necesarias para la fosforilación oxidativa, se esperaría que todos los tipos de mutaciones en el ADN mitocondrial ocasionaran un fenotipo clínico similar. Está claro que no es así. La herencia de los trastornos mitocondriales contrasta en varias formas con la herencia mendeliana de los genes nucleares. Las mitocondrias presentes en las células de un embrión humano provienen exclusivamente de las mitocondrias que estaban en el óvulo al momento de la concepción, sin contribución alguna del espermatozoide que lo fecundó. Por consiguiente, los trastornos mitocondriales se heredan por línea materna. Además, es posible que las mitocondrias de una célula contengan una mezcla de ADN mitocondrial normal y una mutante, un trastorno conocido como heteroplasmia. El nivel de ADN mitocondrial mutante varía de un órgano a otro en la misma persona, y los síntomas suelen aparecer solo cuando en un tejido particular predominan las mitocondrias con la información genética defectuosa. A causa de esta variabilidad, los miembros de una familia portadora de la misma mutación en el ADN mitocondrial pueden tener síntomas muy diferentes. Se presupone que los individuos que tienen un mayor porcentaje de mitocondrias mutantes sufren una enfermedad más grave. Otra diferencia entre el ADN nuclear y mitocondrial es que el primero está protegido contra daño por varios sistemas de reparación de ADN, casi siempre ausentes en las mitocondrias. El ADN mitocondrial también puede estar sujeto a niveles altos de radicales de oxígeno mutágeno. Por estas razones, el ADN mitocondrial tiene un índice de mutaciones 10 veces mayor que el ADN nuclear. De hecho, las células tomadas de personas mayores tienen una mayor cantidad de mutaciones en el ADN mitocondrial que las mismas células de personas más jóvenes. Algunos han sugerido que estas mutaciones podrían ocasionar anormalidades en la función mitocondrial, que a su vez podrían causar ciertos trastornos de inicio tardío o incluso el proceso de envejecimiento mismo.
Existe una probabilidad particular de que haya mutaciones mitocondriales en las células que permanecen en el cuerpo por más tiempo, como las de los tejidos nervioso y muscular. Varias afecciones neurológicas comunes de inicio en el adulto, en particular la enfermedad de Parkinson, podrían ser consecuencia de cambios degenerativos de la función mitocondrial. Al principio, esta posibilidad surgió a la luz por primera vez a principios del decenio de 1980, cuando varios drogadictos llegaron a los hospitales con inicio súbito de temblores musculares intensos característicos de la enfermedad de Parkinson avanzada en ancianos. Se descubrió que estos sujetos se habían inyectado una heroína sintética por vía intravenosa que estaba contaminada con un compuesto llamado MPTP. Los estudios ulteriores revelaron que el MPTP causa daño en el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, lo que condujo a la muerte de las células nerviosas en la misma región del cerebro, que se afecta en pacientes con enfermedad de Parkinson. Cuando se estudiaron luego las células de la sustancia negra de las personas con esta enfermedad, también se encontró que mostraban una disminución marcada y selectiva de la actividad del complejo 1. En fechas más recientes, las investigaciones han referido la exposición a ciertos pesticidas, en especial rotenona, un inhibidor conocido del complejo 1 como factores de riesgo ambientales para el desarrollo de enfermedad de Parkinson. La administración de rotenona a ratas causa destrucción de las neuronas productoras de dopamina, algo característico de la enfermedad en seres humanos. El posible vínculo entre la rotenona y la enfermedad de Parkinson está en estudio. Peroxisomas. Los peroxisomas son los organelos en donde se sintetiza y degrada el peróxido de hidrógeno. Los peroxisomas se consideran en este proyecto porque comparten varias propiedades con las mitocondrias. Ambos organelos se forman por la separación de organelos preexistentes. Ambos tipos de organelos importan proteínas ya formadas del citosol y los dos participan en tipos similares de metabolismo oxidativo. En los peroxisomas se puede dar el síndrome de Zellweger. Es una rara anomalía hereditaria reconocible por diversas alteraciones neurológicas, visuales y hepáticas que causan la muerte en la lactancia temprana. En 1973, Sidney Wolf Fisher y sus colegas informaron que las células hepáticas y renales de estos pacientes carecían de peroxisomas. Las investigaciones posteriores revelaron que los peroxisomas no estaban del todo ausentes de las células de estas personas, sino que se encontraban en la forma de fantasmas membranosos vacíos, esto es, que estos organelos carecían de las enzimas normales de los peroxisomas. No es que estos sujetos sean incapaces de sintetizar las enzimas peroxisómicas, sino que las enzimas no se importan a los peroxisomas y permanecen en el citosol, donde son incapaces de realizar sus funciones normales. Los estudios genéticos de las células de pacientes con síndrome de Zellweger mostraron que el trastorno puede precipitarse por mutaciones en 12 genes distintos, por lo menos todos los cuales codifican proteínas que participan en la captación de enzimas peroxisómicas del citosol. Los estudios de estos trastornos en los seres humanos recibieron un impulso cuando se descubrieron cepas de levaduras que tenían defectos similares en la formación de peroxisomas. Pronto se aislaron los genes causantes de estos defectos, al principio de levaduras y luego en personas. Los productos de estos genes funcionan como receptores para las proteínas peroxisómicas o como parte de los mecanismos que transportan estas proteínas a través de la membrana peroxisómica. La interrupción de cualquiera de estas funciones conduce a la formación de peroxisomas vacíos. A diferencia del síndrome de Zellweger, que afecta a una gran variedad de funciones peroxisómicas, varios de los trastornos hereditarios se caracterizan por la ausencia de una sola enzima peroxisómica. Una de estas anormalidades por deficiencia de una sola enzima es la suprarrenoleucodistrofia. Los niños con esta enfermedad casi nunca presentan alteraciones hasta la parte intermedia de la infancia, cuando aparecen los síntomas de insuficiencia suprarrenal y disfunción neurológica. La enfermedad se debe a un defecto de una proteína de membrana que transporta ácidos grasos de una cadena muy larga, AGCML, hacia los peroxisomas, donde se metabolizan. En ausencia de esta proteína, los AGCML se acumulan en el cerebro y destruyen las vainas de mielina que aíslan las células nerviosas. Varios pacientes con suprarrenoleucodistrofia han tenido buenos resultados con el trasplante medular, lo cual proporciona células normales capaces de metabolizar los AGCML y con la administración de fármacos.
por ejemplo, la lovastatina, que pueden reducir los niveles de AGCML. También se planean estudios clínicos con terapia génica.